Es este que está aquí. Pero yo ahorita no voy a hablar de eso, eso lo voy a hablar al final de la clase. O sea, después de... Estoy hablando del oído medio, que es este. El oído medio se va a formar de la primera bolsa, que es este que está aquí. Primera bolsa faríngea. Esto que está aquí es el primer arco faríngeo. Y este es el segundo arco. ¿Se acuerdan de los arcos que yo les dije que se llaman arco por la forma? Primer arco, segundo arco faríngeo. Primer arco, segundo arco. Primera bolsa faríngea. ¿Se acuerdan del endodermo en amarillo? Bueno, primera bolsa. Vamos a igual aquí otra bolsa, porque no se confunde. Hay otra bolsa. Primera bolsa, segunda bolsa. Primera bolsa, segunda bolsa. Este primer arco, segundo arco, tercer arco. Y aquí teníamos la primera hendidura. Se la voy a colocar porque ya vamos a explicar más adelante. La primera hendidura faríngeo branquial. Imagínense la branquia de un pez. Primero tenemos eso. Pero tenemos la primera, que es lo que nos interesa. Esta primera bolsa faríngea va a dar origen a la cavidad timpánica y a la trompa auditiva. La porción proximal de la bolsa, que es esta, forma la trompa auditiva. Y la porción distal forma cavidad timpánica. Eso es lo que tienen que saber para que no se enreden. Primera bolsa, que forma cavidad timpánica y trompa auditiva. Oye, que si es distal y proximal, para que no se vayan a confundir, que es distal, que es proximal, no importa. Primera bolsa faríngea, forma cavidad timpánica y trompa auditiva. Esta es la porción proximal y esta es la porción distal de la bolsa. Eso es, todo eso escrito está en el libro, pero ustedes van directo de mano. Primera bolsa, forma cavidad timpánica y trompa auditiva. Y ahí también hay un primer arco y un segundo arco, ¿verdad? Que les dibujé. ¿Con qué intención? Porque les voy a explicar. Primer arco, segundo arco. Aquí en esta cavidad timpánica tenemos los huesecillos del oído, que son martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. Se llaman así, martillo, no sé si lo vieron en anatomía, yunque, estribo. Se llama estribo porque tiene forma del estribo del caballo, así. Como acá no sé si tiene, porque tiene caballo, tiene esta forma de estribo. Yunque, tal cual como el yunque del y el martillo, bueno, eso no tiene mucha forma de martillo, pero le dice martillo. Esos huesecillos están aquí, en la cavidad timpánica. Martillo y yunque se originan de este primer arco. Y el estribo se origina aquí del segundo arco, del mesénquima. El mesénquima del primer arco, que es esto, forma martillo y yunque, y el segundo forma lo que es el estribo. Aquí lo tienen en rojo. Mesodermo color rojo. Acuérdense, amarillo endodermo, azul exodermo y rojo es mesodermo. Hasta que se formen vasos sanguíneos. Aquí tenemos la primera hendidura faríngea, que es esta que está aquí. Esta es la primera bolsa faríngea. Esta primera bolsa, fíjense aquí arriba, esto en rojo, que es el mesénquima del primer arco, va a formar martillo y yunque. Y aquí abajo, que es el segundo arco, va a formar el estribo. Esta que es la bolsa que está en amarillo, bolsa faríngea, que es endodermo, va a formar cavidad timpánica, trompa auditiva. Cavidad timpánica y trompa auditiva. Y ahí tenemos una vez, como resumido, el oído externo. Aquí tenemos el oído externo de una vez. Primera hendidura faríngea, prolifera, penetra más y forma el conducto auditivo externo. ¿Y se acuerdan de la vesícula que expliqué hace rato? La vesícula, miren aquí la vesícula. Vesícula auditiva formando utículo y sáculo, aquí arriba. Y entonces está formando esa vesícula, el utículo y el sáculo, se está formando inmediatamente el oído medio. Luego se van uniendo los componentes, oído interno, oído medio. Entonces, como ya dije, martillo y yunque se originan del primer arco y el estribo se origina del segundo arco. Aquí está formado
martillo y yunque, que se originan del primer arco, y el trigo, que se originan del segundo arco. Aquí ya se formaron martillo, yunque y el trigo. Y entonces esta cavidad timpánica y la trompa auditiva se formaron de la segunda bolsa faríngea. Por eso se originan del endodermo. Y el conducto auditivo externo, que hace rato lo expliqué, que es este, se origina de dónde? De la primera hendidura faríngea. Esta primera hendidura prolifera y va a formar lo que es el conducto auditivo externo. Al final de este conducto auditivo externo vamos a tener el tapón meatario, que son células que proliferan y cierran ese conducto auditivo externo. Antes del nacimiento, ese tapón debe desaparecer. Las células deben morir por apoptosis y separar para permitir la audición. En el caso de los animales, los primeritos días de nacido, ellos todavía tienen el tapón meatal y luego van muriendo por la apoptosis de esas células para poder entonces permitir la audición. Entonces, los primeros días los animales recién nacidos no pueden escuchar. Hay otros que al nacer ya no tienen tapado y hay los primeros días. Así como los ojitos, no sé si ustedes han tenido perritos o gatitos recién nacidos que los primeros días tienen los ojitos cerrados y los ojitos también. Luego se les va destapando, o sea, van abriendo sus ojitos, van abriendo los ojitos. Pero al comienzo están cerrados, como para protección, y luego se les destapa ese tapón meatal. Se llama tapón meatal. ¿Qué es esto que está aquí? Es una proliferación del ectodermo, aquí, que origina este tapón, se llama tapón meatal, porque es del meato, el conducto auditivo externo también se llama meato, meato es igual, meato externo, meato o conducto, lo que se llama. Se llama meato, por eso se llama tapón meatal. La membrana timpánica, que está aquí, separando. ¿De dónde se va a originar la membrana timpánica? Aquí lo tenemos como se origina. Del ectodermo, del endodermo, o sea, del ectodermo que venía de afuera, del endodermo de esa bolsa faríngea y el mesénquima que está aquí. O sea, que se origina del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Tiene tres orígenes, la membrana timpánica. Del ectodermo, del mesodermo, del mesénquima y del endodermo. Entonces se lo coloca revestimiento ectodérmico, revestimiento endodérmico y en el medio mesodermo. Del mismo dibujo se ve que se origina la membrana. Esta es la membrana timpánica, esta que está aquí. Como hay el azul, el amarillo y faltaría el rojo por aquí en el medio, de las tres capas embrionarias, ecto, endo y meso, se origina esa membrana timpánica. Y la tiene, membrana timpánica. Azul, ectodermo, amarillo, endodermo y lo rojo, mesodermo. Esa sería la membrana timpánica que tiene tres orígenes. Entonces, aquí ya se formó la cavidad timpánica que se origina de la primera bolsa, la trompa que queda aquí, trompa auditiva también se origina de la primera bolsa, martillo y yunque del primer arco, el trigo del segundo arco faríngeo, conducto auditivo externo en la primera hendidura faríngea. Y en cuanto a la oreja, como está ya hacia el exterior, ya se formó conducto, pero falta la oreja. Falta la oreja. En los animales es importante la oreja porque lo utilizan como ubicador de los sonidos. Ellos mueven las orejas según el sonido. Entonces eso les permite que el sonido se centre más hacia el oído. Cuando hacen esto, cuando hacen eso, pues esa dirección es porque hacen esto, entonces permiten que el sonido choque con la oreja y entre al oído, al conducto auditivo. Nosotros no podemos hacer eso, de mover, de direccionarlo como hacen los animales. ¿Cómo se forma la oreja? La oreja se va a formar por 6 primordios. Esos 6 primordios, también llamados prominencias, se van a formar tanto sobre el primer y segundo arco. Arco faríngeo, primer arco, segundo arco, pero rodeando este conducto auditivo. En el primer y segundo arco rodeando el conducto. Serían como, por ejemplo, 3 primordios aquí y 3 primordios aquí, por 3 prominencias, arriba y abajo. Rodeando lo que es el conducto auditivo externo, que ya se formó, esa primera hendidura faríngea. 3 primordios arriba y 3 primordios abajo, o 3 prominencias arriba y 3 prominencias abajo. Esas prominencias se van a fusionar y formar la oreja. Miren aquí.
todavía está en etapa de formación de la oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este orden. Los 6, estos son los 6 o no son primores, son 6 prominencias, o tumefacciones también lo pueden decir. Son estas 6, que luego se fusionan para ir formando lo que es la oreja. ¿Entienden? Por supuesto que al fusionar se va formando lo que es el lóbulo, ¿no? El cartílago de la oreja, que tenemos ahí, un cartílago elástico interno, la piel de esa oreja. Entonces se formó ¿de dónde? Del mesénquima, que rodea la primera hendidura faríngea, del primer arco y segundo arco faríngeo se forma la oreja. La mayoría de los casos se forma bien, o sea, la mayoría de las personas tenemos nuestra oreja bien formada. Y en un menor porcentaje de casos, esa anomalía de las orejas, o sea, cuando se forma mal, vemos, no, si ustedes no lo han visto en la calle, las malformaciones en el pabellón auricular. Esa es la última diapositiva. No tengo más.